Hola nuevamente, buena noche, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte, a nuestra segunda parte de nuestra sesión de la semana 2 de nuestro módulo 4, textos y visiones del mundo, en esta sesión de miércoles. Muy bien, vamos a continuar. En la sesión anterior estuvimos hablando de nos quedamos en los mundos ficticios y los mundos posibles, esas realidades alternas que nos ofrecen los escritores por medio de sus historias. ¿Sí? A ver, regalen unos segunditos. Listo, muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora viendo lo que es la literatura y su relación con la sociedad. En la literatura, ¿qué encontramos en la literatura? ¿Por qué valoramos tanto la literatura? Porque encontramos en la literatura la explicación del comportamiento y los cambios sociales, por lo que es considerada la literatura pues como una fuente de conocimiento. Podemos hacer saltos en el tiempo, viajar al pasado, conocer cómo pensaban en otros tiempos, en otras épocas. Han quedado plasmados ahí esas experiencias, esas vivencias, esa historia de la sociedad, esa historia de algún autor, de algún escritor en específico. Entonces, los mismos movimientos literarios se definen de acuerdo al estado de la sociedad, al momento en el que fue creada, al momento en el que fue surgida ese movimiento, y a su vez, dicho movimiento literario puede propiciar un cambio social. Por eso está esa relación íntima, tanto una obra, ¿sí? Tanto un movimiento literario, una tendencia puede venir a crear una nueva condición de la sociedad, puede propiciar un cambio social, así como los comportamientos naturales de la sociedad pueden venir a ser tomados por los escritores y crear una obra literaria que pueda ser muy importante, muy trascendente, que incluso pueda cambiar la manera de pensar de toda una generación. Entonces, para comprender un texto literario es necesario considerar lo que ocurría cuando fue escrito, el porqué de su aparición y la naturaleza de sus propiedades. De este modo, veremos la relación, la crítica o la influencia de la sociedad que dicho escrito manifiesta. Podemos tener mayor claridad por medio de este diagrama, ¿verdad? La sociedad, pues estamos en constante cambio cultural, político, económico, etcétera, ¿sí? Eh, y pues la sociedad igual construye nuevas realidades a partir de la literatura. Por otra parte, la literatura es un recurso estético discursivo que expone ideas y teorías sobre el mundo moderno, narra y explica y describe la realidad social. Entonces, ya les decía, tanto la sociedad hace que se cree literatura, como la literatura hace que se cree la sociedad, los comportamientos, las filosofías, las formas de pensar de la sociedad. Entonces,
dentro de una sociedad hay una tendencia, hay una moda, hay un estilo, hay una manera de pensar. Esas situaciones, esos acontecimientos ocurridos dentro de la sociedad son tomados por los autores para crear obras literarias. Y de igual manera, un escritor, por medio no necesariamente de lo que le tocó vivir, sino por su imaginación, él crea una obra que tiene un impacto significativo en la sociedad y entonces cuando la sociedad lee esta obra literaria, pues se crea una nueva manera de pensar, toda una tendencia, toda una moda, todo un estilo, toda una corriente literaria, una corriente filosófica. Sí, entonces es por eso que estos círculos están fusionados. Tanto la sociedad impacta la literatura como la literatura impacta a la sociedad. ¿Sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, algún ejemplo, confirmar lo que estoy diciendo, lo que ustedes gusten, pueden compartir. ¿Sale? Bien, llegamos a los tres momentos históricos donde se agrupan los textos literarios o la literatura en México. ¿Sí? Hablamos de tres periodos históricos eh, algo grandes, ¿no? En estos 5 siglos. Primeramente, tenemos a la literatura indígena o prehispánica, ¿sí? Que está alrededor de 1519, que es desde el origen de las primeras culturas hasta la llegada de los españoles con su fin, ¿verdad? Luego tenemos a la literatura colonial, ¿sale? Tenemos a la literatura colonial que, pues precisamente llega a marcar un cambio enorme con la llegada precisamente de los españoles y con estos nuevos conceptos, teorías, formas, estilos, filosofías, modas, tendencias y demás. Y por último, desde los albores del siglo XIX hasta nuestra actualidad, donde principalmente es utilizada la literatura como un medio, como un instrumento político. Entonces, vamos a ver estos tres grandes periodos históricos. Primeramente, la literatura prehispánica. ¿Sí? La literatura prehispánica. Primeramente hay que entender que hablamos de literatura prehispánica cuando vemos o definimos de literatura prehispánica a las expresiones literarias propias de las culturas autóctonas de nuestro continente, que han llegado a nosotros pues a través de la tradición oral y de algunos escritos pues que prevalecen eh, eh, aún así con el desastre o la aniquilación que hicieron los españoles, ¿verdad? A su llegada, pues lógico, cuando se habla de una colonia, pues ellos vienen a querer, pues acabar con todo vestigio eh, de la cultura anterior para ellos proclamarse como los amos y señores de ese territorio, de esa cultura. Entonces, hablamos de la cultura azteca, de la cultura maya, de la cultura inca, en fin, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en estos periodos históricos, en estas épocas, en la literatura prehispánica precisamente, hay características muy, muy peculiares, muy particulares. Por ejemplo, la literatura prehispánica tiene una característica que es anónima y colectiva. Sus creaciones literarias, poesías, mitos, dramas, carecen de autor. Fíjense qué interesante, algo impensable en este tiempo.
¿Pero por qué carecen de autor? Porque no les interesaba dejar constancia de sí mismos, sino de la comunidad. Fíjense qué belleza, ¿no? Cuánta conciencia. Algo impensable en estos tiempos. Ahora, antes de crear la obra, ya está el autor ahí. Queremos protagonismo, queremos ser reconocidos en este tiempo, en este periodo histórico, ¿no? Entonces, cuando nosotros identificamos por el siglo, por la época, que estamos hablando de una eh, obra prehispánica, entonces comprendemos mejor el por qué se expresa como se expresa, por qué habla de esa manera mitológica o de esa manera panteísta, por ejemplo, porque, y esa es una manera en la que empezamos a reconocer, a identificar correctamente las obras literarias, ¿sí? Porque primeramente ubicamos el tiempo en el que fue creado, lo que hemos estado mencionando desde semana uno, el contexto de producción, la historia, el origen de una obra para poder entenderla mejor. Entonces, la literatura prehispánica también es agraria. Consideran a la tierra y en general a la Pachamama, a la Gran Madre, ¿sí? Como eh, pues la gran madre precisamente, de la cual recogían sus frutos necesarios para vivir. Fíjense cuánta conciencia. Yo en lo personal soy un gran seguidor, un gran admirador de estas culturas prehispánicas. Me parecen todas ellas, pues, con muchísima conciencia, ¿sí? Culturas con mucha conciencia del verdadero significado de estar aquí como seres humanos, ¿sí? Que principalmente tenemos que estar en armonía con nosotros mismos, pero también con nuestra madre, ¿no? Con nuestra madre tierra. Si no estamos en armonía con ella, pues simplemente no tenemos un lugar para vivir y sucede todo lo que estamos viviendo. Cambio climático debido a la deforestación, al uso excesivo de petróleo, de combustibles, ¿sí? En fin, algo impensable en estas culturas, ¿no? Jamás extraían ese líquido vital para la tierra, se dice, en este sentido espiritual, que el petróleo precisamente es la sangre de este ser, de este planeta Tierra, es un ser, claro que es un ser. Pero bueno, contémosle esto a estos grandes políticos y líderes del planeta, pues bueno, nos juzgarían, ¿verdad? De locos, porque ¿cómo van a dejar ellos de extraer el petróleo y de tener grandes ganancias para poder, tener una tierra más sustentable? Definitivamente no. Pues lo vemos, ¿no? Tantas guerras, matándonos entre nosotros como humanos. Bueno, un caos. Fíjense, en esta época, pues algo completamente distinto. También es oral. Fue creada en los diferentes idiomas de los pueblos conquistados, el quiché, el náhuatl, quechua, el maya. Gracias a estas tradiciones han sido transmitidas de padres a hijos a través de las generaciones. Es panteísta, ¿sí? Sus principales dioses, el sol, la luna, la tierra, el fuego, el aire, el agua, es decir, los elementos, ¿sí? Verdaderamente, que son los elementos que realmente constituyen nuestro cuerpo, que constituyen todo lo que existe, toda masa que existe aquí en nuestra tierra. Entonces, ellos a esto le rendían culto, ¿sí? Impresionista y nostálgica, debido a que las emociones y sentimientos eran la alegría, el dolor, la animosidad, son expresados de forma subjetiva y armoniosa. Luego,
Vamos con la literatura colonial. Primeramente, comprendemos que hablamos de una colonia cuando el que de una sociedad ejerce un poder sobre el otro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una literatura colonial, nos referimos a los textos literarios que fueron producidos en el interior de las colonias, ¿sí? Entonces, obviamente, si un texto fue surgido dentro de la colonia, entonces ya vamos a saber por qué exaltan tanto a sus líderes, si no es que fueran los mejores líderes, ¿no? Pues obviamente ellos quieren, exaltar pues a sus propios líderes para proclamarse como los amos y dueños de estas nuevas tierras, ¿verdad? No van a hacer proselitismo de la cultura anterior, definitivamente no. Lo que menos quieren es que existan rastros de la cultura anterior, como lo sucedido precisamente con nuestras culturas prehispánicas maravillosas. Entonces, una literatura colonial tiene como característica la mezcla de temas. Otro de los rasgos fundamentales de la literatura colonial tiene que ver con la variedad de temas. En este sentido, durante su desarrollo ha sido posible identificar temáticas relacionadas con el amor, la religión. Sabemos que la religión trajeron precisamente los españoles. Estas culturas antiguas eran más espirituales. Eh, entonces, también encontramos Inquisición como otra característica. Si nosotros identificamos que una obra literaria está dentro de este periodo histórico de la colonia, bueno, pues vamos a encontrar estos rasgos y desde antes de leer la obra, nosotros ya vamos a saber, bueno, pues fue una obra producida dentro de la colonia, ya me imagino más o menos qué es lo que quieren exaltar, ya me imagino o ya sé por qué se expresa como se expresa. Entonces, la llegada de este proceso en América significaba una vigilancia permanente frente a la cultura intelectual, principalmente de la iglesia, del mester de clerecía. Ellos tenían que decir, a ver, esta obra sí pasa, o esta obra no pasa. Esta obra me va a despertar al pueblo, esta obra me va a echar en contra a la sociedad, entonces, no, esta obra no pasa. Por eso, obviamente, la literatura laica en este periodo histórico, pues fue menos productiva. La lengua, pues claro, la lengua española, ¿verdad? Dado que hablamos de una literatura desarrollada por los españoles que invaden el continente, pues hablamos de una literatura que se hace en lengua española durante todo el proceso, durante toda esta época colonial. Distribución de los textos, si bien la llegada de la imprenta, ¿sí? A la llegada de la imprenta, posteriormente permitirá la circulación de una gran cantidad de textos de forma masiva. Esto sucede tiempo después del auge de la literatura como tal, de la literatura colonial. Por ello, en este momento se habla de una distribución que hace a través de copias manuscritas. Se exaltan los reyes y las conquistadores, obviamente, ¿verdad? Claro, ya entendemos el por qué. Durante, se regresan a estructuras formales, ¿sí? A métricas muy establecidas, formas muy precisas. Durante esta literatura, un punto esencial en su producción fue el regreso a las principales estructuras formales que habían sido empleadas por los poetas del siglo de oro. Y por último, llegamos a la literatura en el siglo XIX. A grandes rasgos, dividimos esta literatura del siglo XIX
en la primer mitad tienen lugar revoluciones liberales, es decir, el ascenso al poder político de la burguesía. Entonces, pues podemos entender por qué el fondo y las temáticas de esta obra. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, la mayoría de las revoluciones liberales han concluido victoriosamente y la economía capitalista se ha establecido definitivamente. Este conflicto político-social da surgimiento a dos movimientos artísticos, dos movimientos literarios que surgen en este periodo histórico, el romanticismo y el realismo. Por un lado, el romanticismo, con su mentalidad exaltada, corresponde al periodo revolucionario y contrapone la realidad con lo ideal, ¿sí? Idealiza mucho la realidad, es muy romántico. Y por otro lado, el realismo es todo lo contrario, de un espíritu más sosegado, más pragmático y trata de expresar la sociedad tal como es, sin idealizarla. Y corresponde a un segundo momento, al segundo periodo. Entonces, en esta cultura romántica vinculada al liberalismo, conecta con los movimientos políticos de su tiempo. En cambio, exalta el idealismo y el rechazo de la mentalidad capitalista que la distancian de grandes transformaciones de la época. Muy bien, nos vamos a ver, bueno, vamos a terminar. Ya tenemos más de una hora de sesión. Vamos a terminar hablando un poco acerca de este movimiento literario, del romanticismo, que ya vimos en qué periodo surge, ¿sí? Tuvo su origen en el prerromanticismo, ¿sí? Que se dio, que desarrollado en Alemania en 1750 y 1770, ¿sí? Que inician la superación de la estética neoclásica. El realismo, entre las características del realismo, se destacan las siguientes, surge también de aquí, la imitación del método científico, la presencia de un narrador que lo sabe todo, la verosimilitud, argumentos que se basan en la realidad cotidiana con personajes comunes, sobriedad, el estilo sobrio, sencillo, sin complicaciones formales, como el científico, el escritor busca ante todo la claridad y la exactitud en el romanticismo surgido después de este romanticismo. Y hay preferencias por la novela como principal subgénero narrativo. Y por otra parte, tenemos también, por último, al naturalismo, otro movimiento artístico que surge también dentro de este periodo histórico, ¿sí? El naturalismo, ¿sí? Que trata de que el novelista estudie sus personajes y los describa con exactitud científica, mostrando que su conducta obedece a la influencia de la herencia biológica y el ambiente social en el que viven. Por eso relatan mucho precisamente los naturalistas, paisajes. Para lograr estos objetivos, el escritor naturalista imita el método científico, observación, documentación de ambientes y de personajes, comprobación de datos, etcétera. El escritor naturalista utiliza descripciones muy detalladas y explica el comportamiento de los personajes apoyándose en la psicología y en la medicina. Además, se muestra más audacia en la descripción de aspectos sólidos y desagradables de la vida humana. Muy bien, vamos a quedarnos hasta aquí para no cansarlos tampoco, para no extender la sesión demasiado. Se nos pide que hagamos la sesión de 45 minutos a una hora, ya nos pasamos un poquito. Antes de cerrar la sesión, no sé si tengan alguna pregunta,
alguna duda, en este caso nuestra compañera Leticia que nos acompaña de manera sincrónica, bueno, pues es una de las ventajas que se tiene al participar de manera sincrónica, que puedes externar cualquier duda, cualquier inquietud. Bueno, pues adelante. Y si no, daremos por concluida nuestra sesión. Leticia, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras compartir? Si no, daremos por concluida nuestra sesión. No por el momento. Excelente, muy bien. Gracias a ti, Leticia. Estamos pendientes igual. eh, no tenemos sesión mañana, mañana jueves. Nos encontramos aquí nuevamente este viernes 30. Entonces, a la misma hora. De cualquier manera, si surge alguna pregunta, alguna inquietud, lo que sea que quieran externar, saben que estoy pendiente a través de el mensajero en plataforma para cualquier duda, cualquier inquietud que quieran externar. ¿Sale? Entonces, muchas gracias, Leticia, por acompañarnos de manera sincrónica. Gracias también a los que ven las grabaciones de las sesiones, también les agradezco. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta la próxima. Muchas gracias. Pasen buena noche. Que descansen.